En primer lugar, un cordial saludo para todos, muy buenas noches para todos. El capítulo de investigación científica de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva les da la más cordial bienvenida. Hoy día tenemos, digamos, a un participante de lujo, que es el doctor Néstor Pistillo, que realmente es un gran colega, un gran amigo nuestro de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Y digamos, la mística, como ustedes pueden darse cuenta en cada una de sus palabras, es, digamos, la sencillez, la bondad y ese afán que tiene Néstor, digamos, de que cada día crezcamos en la investigación científica, porque entendemos que vamos a crecer como, digamos, especialidad de medicina crítica, terapia intensiva, digamos, con investigación científica, además de todas las actividades académicas que se realizan. Recientemente tuvimos, como estábamos comentando, el Congreso Pan Ibérico Lima 2022. Realmente estamos a un mes y un día de haber terminado y cerrado el Congreso. Hace un mes, como ayer, fue, digamos, la clausura del Congreso. Y durante el Congreso, pues bueno, tuvimos la presentación de trabajos de investigación científica, ¿no? Que la verdad que lo evaluamos en diferentes etapas y como dice Néstor, y rescato sus palabras, digamos, los 20 trabajos que finalmente llegaron al Congreso fueron trabajos ganadores, muy buenos trabajos, trabajos de primer nivel, y todos los participantes y concursantes, es la verdad que se sintieron bastante bien, porque se hizo una evaluación bastante objetiva, y finalmente a través de esa evaluación objetiva es que finalmente tuvimos, como estamos ahora en el Mundial, finalmente tendremos un ganador, tuvimos un ganador. Y ese ganador fue el trabajo del doctor Néstor Pistillo de Argentina. El título del trabajo de investigación es La presencia de bilivortex, que estuvo asociado con alta mortalidad por hipoxemia refractaria. Destacamos que el doctor Néstor Pistillo es jefe de terapia intensiva del hospital de alta complejidad, el Cruce, Néstor Kirchner, y además es director de la Cátedra de Medicina Crítica y Terapia Intensiva en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Además, digamos, destacamos el gran afán de la investigación científica y de que con Néstor queremos hacer digamos, la red latinoamericana de investigación científica en medicina crítica, y sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a lograr. Y definitivamente todos y cada uno de ustedes están invitados a sumarse a este gran esfuerzo de la investigación científica en la medicina crítica y terapia intensiva. Muy bien. Bueno, mucho gusto, Néstor. Un Bueno, cordial saludo para ti y tu familia. Te damos el pase para que nos puedas deleitar con tu gran trabajo de investigación científica. Muchas gracias. Bienvenido. a ver. No, me está ayudando mi mujer. Claro que sí, Néstor. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, está bien, Néstor. Adelante. Bien, perfecto. Voy a, vamos, vamos, vamos a empezar por el título, ¿no? Dice, la presencia de bilivortex estuvo asociado con alta mortalidad por hipoxemia refractaria. Pero vamos a ver qué es bilivortex. Yo sé que ustedes son expertos, permítanme en la introducción repasar algunos conceptos, ¿no? No sé si todos saben qué es bilivortex. En terapia intensiva, como la ventilación mecánica, todos sabemos que es indispensable, pero como cualquier tratamiento tiene sus efectos adversos, y sabemos que uno de sus efectos adversos de la ventilación mecánica en pacientes con estrés es el desarrollo de Billy. Y después de más de 20 años de estudios en Billy, podemos resumir que la ventilación mecánica produce Billy o depende del desarrollo de Billy de 4 factores principalmente: de la intensidad del insulto, de la frecuencia con que se aplica ese insulto, de la duración del proceso. Como vamos a ver, un paciente que está ventilado durante 30 días recibe 1.000.000 de ciclos, y también de la vulnerabilidad del pulmón frente a ese insulto.
los pacientes, cuanto más grave están de su distrés, más propenso al desarrollo de Billy. Y ya que estamos, repasamos qué es trabajo y qué es potencia, porque es un concepto de potencia que está de moda y que vamos a aplicar en el desarrollo de investigación. Trabajo es la fuerza necesaria para desplazar activamente el pulmón desde su estado en expiración, que sería en reposo, hacia el final de la inspiración. Y cuando lo multiplicamos por las veces por minuto, tenemos potencia. Este es un paciente, son dos pacientes en realidad, uno con distrés, que son estos tres que vemos aquí, el B, el C y el D, y un paciente con una tomografía, una reconstrucción, una tomografía tridimensional de un paciente normal. Como podemos ver, hay una diferencia entre el paciente normal y el paciente con distrés. Tiene compromiso dorsal e inferior, que es lo que está marcado en gris, y la tomografía nos permite ver el área que está ventilada. Incluso cuando le pedimos extracción de imagen, vemos como parte de los bronquios inferiores, ¿sí? Perdón, el pulmón, le pedimos sacar el área que no está ventilada y tenemos una gran porción del pulmón que no ha sido ventilada y solamente el pulmón que es ventilado está limitado en la parte superior y ventral. Esto es lo que Gattinoni llama baby lung. Es un pulmón no duro, sino un pulmón pequeño. ¿Cuán pequeño? Del tamaño de un pulmón de un nene de 7 a 9 años. Obviamente que dos conceptos. La compliance representa el tamaño del baby lung, de alguna manera. Y la ventilación mecánica debe ser ergonómica, debe estar adaptada a este nuevo concepto, al tamaño del baby lung. Este es otro paciente que tenemos. Lo que está marcado en amarillo es hiperinsuflación. Este paciente estaba ventilado con 6 mililitros kilo, una plató de 30 centímetros de agua y una PIC de 14. Todos podríamos decir que es una ventilación protectora. Sin embargo, como vemos, hay regiones que no están respetadas la protección. Por el contrario, hay sobredistensión asociada a hiperinsuflación en las áreas más ventrales y superiores. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe la ventilación perfecta. Existe la ventilación posible. Es aquella que hace menos daño. Pero siempre buscar resolver un problema puede acarrear otro problema. Por ejemplo, cuando queremos reclutar alvéolos, podemos sobreextender otros. Entonces siempre tenemos que buscar la ventilación más posible, la mejor posible. Obviamente todos estos conceptos ustedes ya lo tienen presente, ¿no? Permítanme repasarlo. Y esto ocurre porque el pulmón es heterogéneo y las dos pilares que definen la vulnerabilidad del pulmón son estos, el Baby-Lung y la heterogeneidad pulmonar. Como sabemos, esta heterogeneidad pulmonar hace que el volumen tidal se distribuya no homogéneamente dentro del pulmón, es decir, de forma desigual. Entonces puede provocar, como vimos en la imagen anterior, sobredistensión de las áreas más ventrales. Es por eso que cuando nosotros consideramos el decúbito prono, no solo debe estar considerado para mejorar la oxigenación. Parte de lo que hace invisiblemente el decúbito prono es homogeneizar el pulmón y con ello mejorar la redistribución de la energía o las tensiones intrapulmonares y así reducir el billing. Como ustedes saben, lo que provoca el daño pulmonar es la deformación, pero no existe deformación sin presión transpulmonar. Son dos caras de una misma moneda. ¿Qué es deformación pulmonar? Es el cambio de una postura desde expiración al final de inspiración. Y esto depende de la relación entre el volumen tidal y la capacidad residual funcional. Y esta distensión se debe
a la presión transpulmonar, que es la diferencia entre la presión meseta y la presión pleural. Independientemente del signo, si es positiva cuando ventilamos a un paciente o si es negativa cuando la respiración es espontánea. O pueden coexistir ambas si hay disociación o asincronía entre el paciente y el ventilador. Bien, como les dije, el concepto de deformación o strain es la relación entre el volumen tidal, que es el contenido, y el Babyland, que es el continente. Uno puede definirlo así, strain BT sobre capacidad residual funcional cuando no tiene PIP, o volumen tidal sobre ELB, es decir, volumen pulmonar al final de la expiración, o lo podemos presumir, que es algo que tenemos cotidiano, a mano, que es el delta P. Cuando nosotros evaluamos delta P, lo que estamos evaluando indirectamente la deformación, que es la relación entre el volumen tidal y la capacidad, y la compliance del sistema respiratorio. Recordando que la compliance del sistema respiratorio representa el tamaño del Babyland. Si hay algo que me quieren preguntar, obviamente me paran y me preguntan. Todos sabemos que el trabajo de Amato ha demostrado que Driving Pressure es la variable que mejor se relaciona con la evolución de los pacientes. Cuando más alto es el Driving Pressure, el delta P, mayor riesgo de muerte. También sabemos que disminuir el volumen tidal o la PIP no cambia el pronóstico si no disminuye el Driving Pressure. ¿Pero qué es Driving Pressure? Si nosotros hablamos de trabajo, tenemos que hablar de energía. Hay dos energías, la energía potencial que está dada por el volumen PIP, en realidad como representación de la presión positiva al final de la expiración, y la energía cinética. La energía cinética ocupa un componente elástico, que es el más importante, que afecta a los alvéolos, y un componente resistivo que afecta la vía aérea. El componente resistivo depende de dos variables, el flujo y el calibre de la vía aérea. Cuanto mayor es el flujo, mayor va a ser la resistencia, o inversa, cuanto menor es el calibre de la vía aérea, mayor va a ser la resistencia. El componente elástico, obviamente, depende o está reflejado por lo que es el driving pressure. Pero hay algo importante. Cuando nosotros definimos el delta P, lo hacemos en relación de dos variables estáticas, que es la presión meseta y la presión pi. Es decir, que el principal pecado que tiene el delta P es que carece de flujo o no incorpora el concepto de flujo, que vamos a ver que es importante. A diferencia de Dream Pressure, la presión plató incorpora ambos conceptos. La energía, el componente elástico de la energía cinética y la energía potencial suministrada por la PIP. Pero todos sabemos también que la energía cinética pesa muchísimo más que la energía potencial en el desarrollo de Billy. Esto quiere decir que pacientes con igual presión plató, aquellos que reciban más energía cinética, van a tener más riesgo de Billy que aquellos que tienen igual plató a expensa de mayor PIB. Y esto tiene que ver con el movimiento de las moléculas y la fricción entre moléculas. Porque en definitiva, cuando hablamos de Billy, estamos hablando de desgaste del material, en este caso un material biológico. Y tenemos que tener en cuenta que el pulmón está constituido por dos tipos, desde el punto de vista reológico, está constituido por dos elementos. El componente sólido y el complemento viscoso o viscoelástico. El componente sólido está o se deforma por la presión. Cuanto mayor presión ejercemos sobre el componente sólido, que son las células, las fibras, mayor se van a deformar. Pero una vez que dejamos suministrar la presión, el componente sólido
vuelve a su posición de origen. No así el componente viscoso. El componente viscoso es como el río. No está influenciado por la presión, está influenciado por el flujo. Y esto es un concepto muy importante. Es el flujo que modifica las moléculas de un lado A un lado B. Pero cuando finaliza el flujo, la molécula que se movió, por decirlo de alguna manera, no vuelve a su posición de origen, a menos que otro flujo lo regrese a una situación parecida, pero no similar. Y esto es tal vez uno de los conceptos que yo quiero dejar en claro. La deformación es, sin lugar a duda, uno de los mecanismos más importantes en el desarrollo de daño pulmonar. Pero a igual deformación, lo que importa es el flujo. Y eso se llama strain rate, que es la división entre strain y la inversa de flujo. ¿Esto por qué es importante? Porque cuanto menos tiempo tenga las moléculas, las células o la estructura pulmonar en cambiar de posición, menos tiempo va a tener para adaptarse. Entonces, a mayor flujo, menos tiempo, mayor daño. Y esto es así porque dos elementos son, desde el punto de vista mecánico, dos elementos son claves en el desarrollo de Billy. Uno es el volumen tidal y el otro es el flujo, algo que habitualmente ignoramos y que voy a mostrar en el trabajo que tiene peso. ¿Cuánto pesa el volumen tidal y el flujo? Ambos pesan igual, porque el crecimiento tanto del volumen tidal como del flujo es exponencial en el mecanismo de Billy, a diferencia de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, que su crecimiento es lineal. Y la PIP tiene forma de U, mejora en las PIP o reduce la mortalidad entre PIP entre 7 y 15. Muy baja aumenta la mortalidad y mayor de 15 aumenta la mortalidad. Entonces, una cosa es deformación y otra cosa es velocidad de deformación. Y obviamente cuanto mayor frecuencia pongamos, el flujo va a ser más alto y obviamente mayor riesgo de Billy. Pero, ¿qué es Billy Vortex? Entonces, para explicar qué es Billy Vortex, voy a dar un ejemplo de un paciente hipotético para introducirlos al trabajo. Vamos a ver el mismo paciente que al momento del ingreso tiene una capacidad residual de 800 mililitros, al día 7 tiene 400 y al día 14 tiene 200 mililitros de capacidad residual. En los tres casos lo ventilo de igual manera, con 6 mililitros kilo de peso ideal, o sea 400 mililitros. Observen que la PIP es constante. Pero ¿qué pasa con Living Pressure? A medida que va disminuyendo la capacidad residual funcional, es decir, el continente para igual contenido, el delta P pasa de 10 a 16 y 16 a 22. Yo no lo logro ver en la computadora, a ver si puedo correr, pero van a ver que la deformación pasa de 0.2 a 1 a 2. Saben que a partir de 1, de una deformación de 1, comienza el daño pulmonar. Se cree que comienza el Billy. Y la deformación de 2 es casi en riesgo de provocar en animales la muerte. Esto va en paralelo con caída de la confianza, ¿sí? De 40 a 25, de 25 a 18. Pero si observamos el delta P y le sumamos la PIP, observen que la presión plató en los tres casos está por debajo de 30. Y en los tres casos fue ventilado bajo una estrategia presuntamente protectora de bajo volumen tidal, 6 mililitros kilo, y menos de 30 o 32 de presión plató. En este caso tiene 28 lo máximo que tiene.
Sin embargo, ocultamente, la deformación está al borde o está a niveles críticos. De eso se trata el trabajo. A ver, que no sé, ahí está. Entonces, ¿cómo definimos Billy Vortex? El concepto de Billy Vortex se define como el mecanismo de injuria pulmonar de carácter redundante y progresivo que resulta de la relación entre la carga mecánica aplicada y el tamaño del baby lung que disminuye a medida que progresa el distrés. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente que es ventilado presuntamente de forma protectora, 6 mililitros kilo tal vez al inicio le sientan bien, pero a medida que se va dañando el pulmón, ya sea por cualquier motivo, comienza a desarrollarse Billy y se desarrolla Billy en forma acelerada. Se achica el pulmón a igual volumen, mayor distensión, mayor deformación y así progresivamente se entra en un estado catastrófico en donde la ventilación se hace casi imposible porque lleva siempre a un estado prácticamente inventilable como les voy a mostrar ahora. El objetivo del trabajo fue evaluar la incidencia de Billy Vortex en pacientes con SARS-CoV-2, bueno, y su relación con la evolución. Nosotros tuvimos una ventaja. ¿Cuál fue la ventaja que tuvimos? Que comenzó el SARS-CoV-2 o el COVID-19 en Europa y sabíamos que nos iba a tocar a nosotros y tuvimos un par de meses preparándonos, entrenándonos, aprendiendo de nuestros maestros en Europa, aprendiendo, recibiendo información. Y entonces decidimos hacer este trabajo y nos dio tiempo para prepararlo y organizarnos. Es así que el trabajo fue evaluado y aprobado por el Comité de Ética e Investigación de la institución y también nos permitió, antes que incorporáramos pacientes, registrarlo en ClinicalTrials.gov. Esto es importante por si uno quiere publicarlo, ¿no? Prácticamente es obligatorio, antes de iniciar un trabajo prospectivo, tener este registro. También solicitamos el consentimiento informado, inicialmente por vía telefónica, porque no había contacto con familiares, y ya en lo último pudimos hacerlo presencialmente. Bueno, materiales y métodos. Nosotros, para ingresar al trabajo, eran pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2, pero tienen que tener un criterio. Tenían que cumplir con 10 o más días de ventilación controlada. ¿Por qué? Porque necesitábamos hacer evaluación de la mecánica ventilatoria. Si el paciente en esos 10 días pasaba una forma asistida, o se moría, salía del protocolo. O sea, tenía que tener como condición sine qua non cumplir al menos 10 días de ventilación controlada. Y fue ventilado como ustedes seguramente ventilaron también, con bajo volumen tidal, 6 mililitros más o menos 2 mililitros kilo de peso ideal, la presión se limitó a menos de 32, la PIP se ajustó según la compliance, la FIO2 se adecuó a la saturación y la frecuencia respiratoria se tituló para alcanzar un pH mayor a 720. Nosotros monitoreamos todo, al menos una vez por día, hicimos un chequeo de todas sus variables mecánicas y algunas clínicas y obviamente el intercambio gaseoso. Una vez que tuvimos un pool de pacientes, evaluamos la evolución diaria, nos fijamos quién desarrolló Billy Vortex. ¿Y cómo definimos Billy Vortex? Eso fue una definición personal. Alguien puede decir, traer tal vez otra. Yo lo definí de esta manera. El aumento progresivo y constante de drip impression por encima de 14 centímetros de agua. Entonces tuvimos dos grupos, el Billy Vortex y el no Billy Vortex.
Y finalmente evaluamos su relación con la mortalidad. Bueno, estadísticamente nosotros, como les dije, dividimos en dos grupos, los pacientes no bilivortex y bilivortex. Los datos dicotómicos se informaron como frecuencia y porcentaje, mientras que los datos continuos se presentan como media de más o menos desviación estándar o mediana, más o menos rango intercuartilo, según correspondiese, ¿no? Evaluamos la distribución de los datos continuos sobre la curva de normalidad, las comparaciones entre los dos grupos y dentro de cada grupo, es decir, entre grupos e intragrupos. Cuando hablamos de intragrupo, entre el día 7 y el día 14, se analizaron mediante una prueba T o la prueba Mann-White. La diferencia en las variables categóricas se evaluaron con chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher. El modelo predictivo de mortalidad tras hipoxemia refractaria, así como mortalidad por cualquier otro motivo, se analizó al día 90 mediante las curvas ROC. La diferencia de supervivencia entre ambos grupos se analizó mediante el long run test. Se utilizó una prueba de regresión de riesgo proporcional de Cox para estudiar la relación entre la diferencia de delta P y el riesgo acumulativo de muerte. Y los datos los analizamos con un software estadístico MedCalc. No los quiero aburrir, pero bueno, estudiamos 259 pacientes, pero en realidad pudimos incluir 65 pacientes que cumplieron esta condición de al menos 10 días de ventilación controlada. 50 de ellos no desarrollaron bilivortex y 15 desarrollaron bilivortex o Dream Impression Vortex. De los que no desarrollaron, 19 se murieron de los 50, pero uno solo fue por hipoxemia refractaria al día 90. En cambio, aquellos que desarrollaron Dream Impression Vortex o bilivortex, de los 15 se murieron 14, entre la tercera y cuarta semana, es decir, casi todos. Al ingreso, prácticamente no hubo diferencia entre ambos grupos, fue muy similar. Fue un poquito más alto el Apache 22 versus 18 en el grupo bilivortex. Y la plató estuvo ligeramente más elevada, lo mismo que la presión máxima, 25 versus 22. Pero prácticamente no hubo diferencias, por lo menos en esto. Obviamente, hasta el día sexto, séptimo, no hubo diferencia en la evolución de los pacientes. Pero a partir del séptimo día, es decir, cuando comenzó la segunda semana, hubo un grupo de 15 pacientes que comenzó a empeorar y a elevar el delta P, que es este grupo, mientras el otro permaneció estable. Ahora, si uno observa el intercambio gaseoso del grupo, que el delta P permaneció estable, fue mejorando. Los pacientes fueron mejorando y fueron sobreviviendo, por decirlo, en su mayoría. Mientras que aquellos que desarrollaron Driven Vortex, por lo menos en las 2 primeras semanas no hubo muchos cambios en el PAFI. Y esto es un dato muy importante. La hipoxemia refractaria comenzó entre la tercera y cuarta semana. ¿Qué quiere decir esto? Si aquellos que desarrollaron Driven Impression Vortex o bilivortex tuvieron cambios catastróficos desde el punto de vista mecánico, fíjense que el delta P, a pesar que bajamos el volumen tidal, como después les voy a mostrar, porque es una condición, el delta P llegó a ser incontrolable, supera los 20, 25 como promedio. Y más también, hubo casos muy altos, casi imposible, bajamos hasta 4 mililitros kilo de volumen tidal y no podíamos bajar el delta P. Pero el PAFI no estuvo tan descontrolado. Saben que está en 150 de PAFI la media. ¿Esto qué quiere decir? Tal vez el ECMO, nosotros hicimos ECMO a algunos pacientes y la verdad que los 4 pacientes que le hicimos ECMO murieron los 4. Pero también hay que hacer la autocrítica de que lo hicimos tardíamente.
cuando el paciente ya estaba con hipoxia refractaria, con un daño estructural pulmonar prácticamente irreversible. Y en los 4 casos, a las 3 semanas, 4 semanas, se complicaron por infección y terminaron muriendo. Tal vez la indicación de ECMO esté mucho antes, ¿no? No esperar que la hipoxemia refractaria, tal vez uno debería atajar esta elevación catastrófica del delta P. Y esto es lo que le quería mostrar. Aquí se comparan el día 1, el día 7 y el día 14. Observen que en todos los casos utilizamos una ventilación protectora, ¿no? Y lo negro es los pacientes con que desarrollaron Billy Vortex. Observen que en todos los casos hubo una diferencia significativa del volumen tidal. Nosotros, frente al aumento del TAP, bajamos el volumen tidal. Y la presión plató, en promedio, no superó 30. En cambio, el delta P fue catastróficamente elevado. Esto fue a expensa también de que no nos dio oportunidad de subir el PIB, de ponerle niveles altos de PIB, porque no reclutaban los pacientes, lo único que hacíamos es sobredistenderlo. Y observen que del día 7 al día 14, el delta P subió, en términos de 7 días, un promedio de 10 centímetros de agua. Bueno, nosotros bajamos el volumen tidal y esperábamos encontrar que la potencia mecánica disminuyese, pero no ocurrió eso. La potencia mecánica permaneció estable. ¿Y por qué permaneció estable? Por algo muy sencillo, porque los pacientes desarrollaron hipercapnia severa. En promedio, este grupo de Billy Vortex tenía 60 de CO2. Algo está relacionado con la mala evolución. ¿Y qué tuvimos que hacer para contener, y vean que así todo no pudimos contener la hipercapnia? Aumentar la frecuencia respiratoria. Del punto de que el promedio de la frecuencia respiratoria fue de 28 a 30 para el día 14 en este grupo. Este aumento de la frecuencia respiratoria llevó también a aumento del flujo. Y como les dije, tanto el flujo como el volumen tidal tienen el mismo peso en el desarrollo de Billy, según la potencia mecánica. En consecuencia, nosotros disminuimos el volumen tidal, pero aumentamos 2 factores, que fueron la frecuencia y el flujo. Bien, cuando nosotros hablamos, este es un trabajo que también presentamos en el Congreso, me voy a desviar un segundo porque quiero explicar algo que para mí es uno de los conceptos que quería transmitir. Tuve la oportunidad en el Congreso Pan Iberoamericano de Lima presentar 2 trabajos. Este trabajo además fue presentado en el Congreso de Terapia Intensiva a la vuelta a mi regreso a la Argentina y ganó el primer premio. Y les quería comentar algo muy importante, que cuando nosotros hablamos de potencia mecánica, debemos normalizarla al baby lung, porque lo que ventila y lo que se daña no es el pulmón que ya está distresado, es aquel que todavía está ventilando. Entonces, la importancia cuando hablamos de potencia mecánica es relativa, porque ese valor tiene que ser ajustado o normalizado al tamaño del baby lung. ¿Y cómo lo hacemos eso? Bueno, indirectamente lo podemos hacer dividiendo la potencia mecánica con la compliance del sistema respiratorio. Nosotros en este caso utilizamos presión transpulmonar y podemos evaluar precisamente las presiones transpulmonares. ¿Y qué es lo que quiero transmitir? Que para igual potencia mecánica, como el caso de lo que les acabo de mostrar, cuanto más chico es el pulmón, la energía es mayor. Nosotros pudimos comprobar que un distrés moderado con respecto a un distrés leve, para igual potencia mecánica, la energía se duplica. Y si progresa el distrés a severo, se triplica con respecto al distrés leve. Y esto se relaciona con mayor estrés, mayor strain y mayor atelectrauma. Volviendo a nuestro trabajo,
nosotros vimos que si bien la potencia mecánica fue similar o no varió en estos 14 días, cuando la relacionamos con el tamaño del babyland, es decir, utilizamos la potencia mecánica específica, vemos que se duplicó del día 7 al día 14. Por otro lado, pudimos calcular que por cada centímetro de delta P o de beam pressure que aumentó durante estos 7 días, el riesgo de muerte aumentó 1.25 veces, es decir, un total del 13%. ¿Y esto cómo se explica? Nosotros vimos que la potencia mecánica está representada por estos 12 kilos, ¿sí? Suspendido por 6 cuerdas. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Cada cuerda recibe o soporta 2 kilos. Pero a medida que el babyland se va achicando, hay menos alvéolos que están soportando la tensión. Y es así que si perdemos la mitad de nuestros alvéolos, el resto tiene que soportar 3 veces más la carga, es decir, 6 kilos por cuerda. Por otro lado, a medida que van pasando los días, esta energía se va acumulando, ¿sí? Y aumenta, obviamente, mayor el desgaste del material, en este caso, material biológico como es el pulmón. Con respecto a la mortalidad, bueno, yo ya les conté que casi todos los pacientes del grupo Billy Vortex se murieron, el 93,3% por hipoxia refractaria, y solo uno del grupo no Billy Vortex. En ambos casos, cuando incluso hablamos de la mortalidad general, también hubo diferencia. La mortalidad general fue 49%. También pudimos ver que la presencia de Billy Vortex predijo la mortalidad por hipoxia refractaria con una sensibilidad del 86.7 y una especificidad del 96%, con un área bajo la curva de 0,97. Ahora la pregunta es, ¿realmente todo lo que ocurrió es Billy? Yo ya le digo que no. Y esto tal vez es lo que quiero transmitir. La disminución de la capacidad residual, nosotros para decir que si fue Billy tendríamos que haber medido marcadores inflamatorios, cosa que no pudimos hacer. Pero existen otros motivos por el cual la capacidad residual puede disminuir. Y en parte los buscamos. Y observen qué encontramos. Nosotros encontramos que el día entre que se inició los síntomas y hasta el día que se intubó fue prácticamente el doble en el grupo Billy Vortex. 14 versus 7,5. Acá tenemos que aclarar que nosotros somos centro de derivación y que en la Argentina se desarrollaron hospitales periféricos, eran hospitales container, en donde, si bien contuvieron a los pacientes, también se dilató la derivación al centro de mayor complejidad. Y se derivaban al centro de mayor complejidad, en este caso nosotros, cuando ya prácticamente estaban para intubar y en fase de agotamiento. Y eso posiblemente lo pagaron y posiblemente desarrollaron PCD. También encontramos que la incidencia de shock, definida como el requerimiento de noradrenalina por encima de 0.1 gamas kilo-minuto por más de 48 horas consecutivas, fue mayor en el grupo Billy Vortex. También la fiebre persistente. Esto puede decir que los pacientes evolucionaban peor por su propia enfermedad o por una tormenta de citoquinas. Pero también la incidencia de hemocultivos positivos fue prácticamente 3 veces mayor en el grupo Billy Vortex. Es decir, un paciente que entró por una neumonía por COVID también pudo haber desarrollado una neumonía o una infección asociada a catéteres o una infección urinaria, lo cual se transforma en un modelo de doble insulto, ¿no? Y otra cosa importante, el balance de fluidos mililitros día
fue prácticamente el doble en el grupo Billy Vortex, ¿no? Un poco lo que decían los maestros en el Congreso Pan-Iberoamericano, ¿no? Mantener un balance lo más neutro posible en los pacientes con distrés. Bueno, en este caso podemos ver que es prácticamente el doble. En conclusión, el desarrollo del Billy Vortex se asoció con mayor riesgo de muerte por hipoxemia refractaria en pacientes con SARS-CoV-2. El aumento constante y progresivo de Dream Impression debe descartar condiciones perjudiciales, potencialmente reversibles, como son el desarrollo de Billy, la sepsis, atelectasia, sobrecarga de líquido y tormenta inflamatoria asociada a mala evolución de la enfermedad, entre otras complicaciones. Bueno, espero que se haya entendido. Muy bien, Néstor. Muchas gracias por tu presentación, por tu participación. Muy interesante el trabajo de investigación que nos has presentado. Y un punto que quiero alabar y tener en cuenta es, digamos, que ustedes empezaron a preparar este proyecto de investigación, como bien dijiste, 2 meses antes de que lleguen los casos o la pandemia, digamos, a nuestros países. Y es algo importante porque el estar preparados desde el punto de vista científico, el hacer previamente un proyecto de investigación como lo hiciste, y haber tenido esta dedicación de además de hacer la publicación de este proyecto de investigación en los clinical trials, es sumamente importante. Cuando uno hace una publicación de un proyecto de investigación en los clinical trials, es como que hay una necesidad, digamos, de la comunidad científica de que se haga investigación. Eso es lo que traduce, digamos, en términos sencillos, o sea, como una necesidad. Entonces, y sí, tuve, digamos, a bien hacer la revisión de tu proyecto en los clinical trials y la verdad que me quedé gratamente sorprendido. Y ahora escuchándote desde el punto de vista metodológico, el haber preparado previamente este proyecto, creo que es muy significativo y muy loable. Y bueno, como somos un capítulo de investigación científica y todos queremos hacer investigación científica, me gustaría que un poquito rescates o resaltes este tema tan importante, porque también, digamos, en investigación científica tenemos que estar un pie adelante, digamos, estar preparados, digamos, en diferentes escenarios y tener proyectos de investigación, como en este caso es una pandemia. Sin embargo, también para que todos nos entendamos, uno muchas veces prepara un proyecto de investigación también porque también va a entrar a un fondo concursable. Las universidades, las entidades tienen fondos concursables y hay cosas que tenemos que medir, hay cosas que son de valor, hay marcadores y todos son, digamos, con costos y muchas veces a través de, digamos, de estos centros, digamos, universitarios y de las diferentes entidades nacionales, se puede participar, digamos, con, digamos, trabajos de investigación científica, con proyectos de investigación científica, y la verdad que uno puede, digamos, ganar un fondo concursable y sirve mucho, porque yo recuerdo hace muchos años atrás hice un trabajo de investigación científica, muy sencillo, la verdad, un trabajo descriptivo y la verdad que para mí fue una sorpresa cuando lo presenté a la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el trabajo fue un trabajo ganador, ¿no? Entonces, para que veamos, entonces, además del impacto que uno tiene desde el punto de vista científico en la preparación de un proyecto de investigación, es importante también por este tema tan significativo que es participar en los fondos concursables. Entonces, yo en primer lugar quería empezar por ahí preguntándote que destaques un poco esto, porque esto me pareció algo muy, muy significativo y muy loable de tu parte, estimado Néstor. Bueno, Adelante. primero quería aclarar una cosa. Yo hace más de 20 años que hago investigación y me dedico a distrés. Durante todos estos años he corregido errores. Uno cuando empieza comete errores. Y entonces, a medida que uno va haciendo un trabajo, va aprendiendo. Y de las críticas de los pares, uno aprende, ¿no? Mientras que no sea destructiva, ¿no? Yo creo que no hay que hacer críticas destructivas, eso
Eso es una de las cosas que me gustó del Congreso, ¿no? No hemos recibido críticas destructivas, muy por el contrario, fueron todas muy constructivas. Fíjense qué oportunidad nos dio, para aquellos que nos gusta el distrés, qué oportunidad nos dio el COVID, por desgracia. Primero que cuando uno analiza distrés, es una bolsa de gatos, porque suma distrés primario, secundario, jóvenes, viejos. En cambio acá era de todo el mismo origen. De un virus que les ocasionaba la neumonía y tenía una cinética muy parecida en casi todos ellos. Y nadie sabía de cómo más o menos manejar inicialmente qué es lo que había que hacer. Poner corticoide, no poner corticoide, poner plasma, no poner plasma, cómo ventilar, lo que era L, que era H. Entonces nos dio una oportunidad, incluso para publicar. Y como yo te digo, para nosotros fue muy importante que primero le tocó a los europeos, después le tocó a Estados Unidos y recién nos tocó a nosotros. Entonces yo tengo la oportunidad de hablar con varios médicos, tanto de Europa como en Estados Unidos, algunos fueron residentes míos. Y entonces a partir de ahí salieron las ideas. Y bueno, vamos a tomar datos. La primera idea fue, vamos a tomar datos, pero no tomemos el primer día, porque, por ejemplo, el trabajo de Amato, que es excelente, trata de sacar conclusiones de lo que pasa el primer día. Los pacientes se mueren el día 28. ¿Y qué pasó en esos 27 días? No pasó nada. Ujú. Entonces, nuestra primera idea fue, bueno, vamos a volver todos los días, ¿sí? Y a medida que empezamos a desarrollar lo que queríamos hacer, nos encaramos en el tema de Billy Vortex, porque justo salió la publicación. Entonces eso no y Gatinoni, y ahí se me ocurrió, decir, bueno, ¿y cómo se mide el Billy Vortex? Dije. Y bueno, se podría medir Billy Vortex midiendo Dream Pressure. Y ahí salió la idea y nos encaramos. Podría haber salido mal, capaz que no encontrábamos a nadie ahí con Billy Vortex. Y creo que el trabajo dio la oportunidad, bueno, este trabajo no es rentado, o sea, nosotros no recibimos ayuda para hacerlo. Forma parte de nuestro sistema de calidad la recolección de datos en pacientes ventilados. Nosotros tenemos un sistema digamos, nosotros estamos acreditados en ISO 9001 en lo que es calidad de atención, prevención y en humanización, como una terapia HUSI. Dentro del sistema de calidad nosotros hacemos varios registros y dentro de todos los registros que hacemos está el de ventilación mecánica. Para nosotros fue una alegría, seguimos trabajando con el trabajo, vamos a intentar publicarlo. No es fácil, sobre todo para Latinoamérica no es fácil. A nosotros hoy nos cuesta conseguir recursos económicos. En Argentina está muy difícil todo el tema del dólar. Pero bueno, vamos a ver cómo continuamos. Pero por lo menos hemos aprendido, nos ha dado satisfacciones como obtener este premio. Nos sigue dando satisfacciones seguir aprendiendo, poder difundirlo con otros colegas, recibir las críticas con otros, y los comentarios de otros colegas. Así que creo que hay que aprender a ser ordenados, eso sí, en lo que es la investigación, ¿no? Hemos aprendido que, ¿cómo aprendí que primero hay que registrarlo en Clinical Trial Go? Porque cuando muchas veces quise publicar, me encontré que no podía publicar porque no lo tenía registrado. Entonces, a partir de ahí, todos los trabajos que hago previamente los registro. Y bueno, fue una oportunidad. Muy bien, qué interesante, qué interesante y eso realmente también es un aprendizaje para muchos de nosotros que hacemos investigación científica y que queremos hacer estas publicaciones, digamos, en revistas que tengan impacto, digamos, no solo nacional, sino internacional, porque como bien comentábamos, Néstor, realmente hacemos cosas bastante valiosas y definitivamente durante la pandemia, sobre todo estas olas duras que hemos tenido, intensas, creo que han sido como en todos los países del mundo, realmente hemos manejado un número significativo de pacientes, digamos, con AR severo por la COVID-19. Y como yo siempre también les decía, digamos, con los médicos que trabajamos y los médicos residentes, la mortalidad que nosotros tuvimos, por ejemplo, en primera ola,
estuvo alrededor de 30 y tantos por ciento, ¿no? Similar a cualquier hospital de los mejores países del mundo, donde hacen, digamos, las diferentes estrategias y lo cual significaba que no estábamos diferentes. Y ya para las olas siguientes, por nosotros, por ejemplo, con nosotros, de hecho, la mortalidad fue en menos de 15%, ¿no? Entonces, bastante relevante. Y es una información, como te comentaba, que finalmente muchas veces queda ahí. Es una información que no se analiza y realmente, digamos, el haberte escuchado realmente nos despierta este impulso para que realmente trabajemos de manera, digamos, más sincrónica y podamos hacer, digamos, trabajos que tengan una envergadura más sólida y más impactante. La metodología de tu trabajo bien interesante, bien detallada. Nos gustó el hecho de, digamos, digamos, del tiempo que tomaste los pacientes, que fueron pacientes que para ser incluidos estaban 10 días en ventilación mecánica. Y, también impactante, digamos, dentro de esto, me gustó esta transparencia en la cual mostraste la diferencia entre los grupos, entre no bilivortes y bilivortes, porque recordemos que había pacientes que demoraron muchas horas, muchos días en ingresar a la UCI, a las UCIs, porque eran pacientes que eran manejados en domicilio, eran pacientes previamente expuestos a diferentes fármacos, tipo corticoides, antibióticos, con hipoxia, con el PSIL, la autoinjuria pulmonar, que son factores que definitivamente han influido en el desenlace, digamos, de los pacientes, ¿no? Y realmente creo que esto, Néstor, han sido factores importantes también en tu trabajo de investigación científica, el que probablemente muchos de los pacientes, pues, no llegaban en los primeros días cuando estaban con la insuficiencia respiratoria, con Es- el trabajo ese, respiratorio. ese, ese, ese punto me siento un poco culpable, porque te explico cuál fue la intención. El hospital, o sea, yo estuve a cargo de una terapia de 60 camas. Ujú, Y además se formaron 3 hospitales satélites que, que fueron de construcción rápida. Y esos 3 hospitales satélites, yo cedí a 3 coordinadores altamente capacitados. Y ese fue un problema, porque pensaron ellos, que estaban altamente capacitados, que podían resolver en un hospital de baja complejidad el problema. Y retrasaron, si yo creo que si hubiera estado un médico no tan capacitado, tal vez hubiera derivado, sacado el problema de encima y hubiera derivado más rápido al centro de mayor complejidad. Pero ellos se comprometieron, trataron de sacar a los pacientes y retener a los pacientes porque pensaban que lo podían resolver. Y lo único que hicieron es retrasar la derivación a un centro de mayor complejidad. ¿Cuándo nos derivaron a nosotros? Cuando prácticamente estaba el paciente agotado y tenía insuficiencia renal, porque no podían hacer diálisis en el hospital periférico. ¿Se entiende? ujú, Tal vez si hubiera puesto yo un coordinador no tan experto, porque además era un coordinador experto y con gente que no era experta, o sea, el resto de los médicos no eran expertos. Tal vez si esa persona no se hubiera hecho cargo en forma tan importante de la situación, no hubieran retenido a los pacientes, tanto como se retuvieron. Y eso es una crítica que les he hecho a ellos. Pues, ¿por qué los pacientes llegaron tan tardíamente? No sé si se entiende. Y creo que fue por la sensación omnipotente de creer que lo podían resolver, que lo podían tratar y que podían ayudar, que necesitaban la sensación, necesitaban la necesidad de ser protagonistas. Y en realidad no era lo importante ser protagonista, lo importante era tratar de ayudar al paciente derivándolo más rápido. Y ese tal vez fue un error sin querer de parte mía y de parte de la dirección, de haber puesto gente de altamente capacitada, cuando en realidad lo que tendría que haber hecho es decirle, no, ya, este paciente es momento de derivarlo ahora, y no 7 días después. ujú. En su capacidad resolutiva, ¿ustedes pudieron, tener la capacidad resolutiva en tu hospital para poder, digamos, tener una demanda increciente de pacientes, más y más, demanda de pacientes? Porque, Sí, por ejemplo, nosotros en nuestro país realmente fuimos desbordados. Creo que todos los hospitales fueron desbordados.
y realmente en un momento tuvimos que trabajar con hospitales en sistema piramidal, se llama, con hospitales prefabricados y realmente, digamos, lo hicimos de manera intensa, pero realmente fuimos desbordados totalmente por la pandemia, sobre todo la En, primera ola, en- segunda ola. No sé en cómo fue el comportamiento con ustedes. en la Argentina no hubo desbordes, sí hubo saturación. Y después mi hospital es muy particular, porque mi hospital es un hospital de alta complejidad, es el hospital de mayor complejidad a nivel público. Ah, Nosotros nos dedicamos a hacer la parte de trasplante, todo lo que es neurointensivismo, todo lo que es cardiovascular y oncohematológico principalmente, y todo lo que es neurointensivismo. 50% de nuestros pacientes es neurointensivismo. Tuvimos que dejar de hacer todo eso y dedicarnos a hacer COVID. Nosotros no tenemos atención al público, o sea, somos centro de derivación. Solamente recibimos pacientes de otros hospitales, no atendemos al público en la emergencia, ¿sí? Entonces, en ningún momento nosotros fuimos desbordados, pero sí tuvimos casi internación 100%. En la Argentina en general no hubo gente sin atenderse, lo cual no significa que se haya atendido bien. Son dos cosas distintas. Yo creo que estos hospitales modulares no han funcionado correctamente. Y en parte es porque han retenido pacientes que tendrían que haber sido derivados a centros de mayor complejidad. ujú. Muy bien, qué interesante. Bueno, qué interesante información. Muchas gracias, Néstor. No sé si los participantes quisieran hacer alguna pregunta, comentario, por favor. Adelante, pueden levantar la mano, todos pueden participar, por favor. Dice, buenas noches por su ponencia. Mi pregunta. mm, Nos preguntan sobre el balance hidroelectrolítico. Nos están preguntando, hay una pregunta, Néstor, no sé si nos puedes hacer un comentario de la importancia del balance hidroelectrolítico, número uno, y de ahí tenemos la participación del doctor Carlos Lescano. Adelante, doctor Lescano, bienvenido. Sí, primero para felicitarte por la excelente exposición, Néstor. Gracias. Creo que lo que hemos visto en la parte introductoria a tu trabajo, en la revisión que has hecho, nos muestra el conocimiento profundo que tienes del tema, porque para poder transmitir con tanta facilidad estos conceptos que nos has vertido sobre lo que viene a ser el Baby Lang, el Strain Ray, el Billy Vortex, significa que has podido ya eh, Madurarlo, madurar la idea, exacto, exacto. madurarlo, sí. Nota, cuando uno escucha, definitivamente, nota que quien te está hablando con experiencia y no solamente por haber leído, ¿no? Y, y me parece importantísimo esta apuesta que hiciste en el trabajo para tratar de ver en números, ¿no? Con la definición operacional que estableciste, cómo era el comportamiento de estos pacientes que tenían una alta probabilidad de haber desarrollado este Billy Vortex, ¿no? Ah, obviamente, ¿qué has considerado tú el driving pressure como un parámetro que te dice si yo logro tener a un paciente con un driving pressure por debajo de 14, ¿no? Estoy en cierta forma garantizando una adecuación de la ventilación mecánica a lo que le queda de pulmón, ¿no? Y cuando veo que el paciente está con driving pressure por encima de estos valores, yo le estoy considerando como que tiene un riesgo de ir hacia un Billy Vortex, ¿no? De ir deteriorándose la condición. Déjeme aclarar un punto Sí, sí. que quiero que sea importante. Miren, para mí el Dream Pressure es como el hematocrito. Yo tengo un paciente con una cirugía que ingresa a terapia intensiva por una cirugía de abdomen, ¿no? Y me dice, un paciente A tiene un hematocrito de 35 y el paciente B tiene 19. Obviamente que el paciente que tiene 19, voy a llamar al cirujano y le voy a decir, reoperarlo porque está sangrando. Y aquel que tiene 35 me puedo quedar tranquilo porque, bueno, viene una cirugía y demás. Ahora yo te digo que este paciente hace una hora tenía 42, cayó 7 puntos el hematocrito en una hora y generó una alarma. Entonces yo te voy a hacer la misma comparación. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente con un delta P de 7 y dentro de 2 días tiene 14?
vos te podés quedar tranquilo que tiene 14, que está por debajo, digamos, del área crítica, ¿no? Pero si en ambos casos fueron ventilados de igual manera, significa que la capacidad residual disminuyó a la mitad, por Así es. más que delta P sea de 14. Entonces, ahí es lo que quiero transmitir. Hay que hacerse la pregunta, ¿qué pasó para que su pulmón caiga a la mitad, su capacidad residual funcional caiga a la mitad? ¿Tiene una atelectasia? ¿Se sobrecargó de líquido? ¿Hizo una insuficiencia cardíaca? ¿Se sobreinfectó? ¿Tiene una neumonía asociada? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está haciendo billing? No basta solo con adecuar la ventilación mecánica, que lo tenemos que hacer. Tenemos que hacernos toda esa pregunta, como lo hacemos con el hematocrito en un paciente que acaba de venir de quirófano. ¿Está sangrando o no está sangrando? Así ¿Qué es es. lo que yo puedo Claro. revertir? Asumiendo, claro, asumiendo lo que estás mencionando de que se han mantenido los parámetros de la ventilación mecánica, Que haya disminuido el volumen tidal. ¿no? Y que simplemente lo que estamos viendo ya es un efecto de deterioro adicional que se está dando en el tiempo, ¿no? Porque Exactamente. también ocurre que cuando no hay un equipo de trabajo homogenizado, me cambian los parámetros del ventilador mecánico, me generan sobredistensión y me termina aumentando la driving pressure, El problema. ¿no? Sí, el Entonces, problema. pero si mantenemos los mismos parámetros como tú mencionas y se me altera la driving pressure, pues me preocupa. Nosotros también eventualmente calculamos la elastanza normalizada, ¿no? En donde pues, dividimos la driving pressure entre el volumen tidal corregido al peso ideal del paciente y vemos también cómo esto se va comportando en el tiempo, ¿no? Y cuando se me deteriora esa elastanza normalizada, también me está hablando pues de este problema que tú mencionas, con un driving pressure que se deteriora cuando han mantenido de manera constante los parámetros de programación del ventilador mecánico, ¿no? Incluso si alguien te toca el respirador y que ha cambiado las cosas, uno puede volver atrás y decir, bueno, vamos a poner con 6 mililitros kilo y tanto de pi para ver cuánto me están dando los números. Claro. Y volver después a cambiar, ¿no? Para Es un, comparar. Yo lo que quiero decir que no solo es importante el valor absoluto del TAP, sino el comportamiento. Eso es lo así que es, quiero así transmitir. es. Sí, sí, Porque sí, clarísimo. cuando yo lo que les quiero decir que estos pacientes se murieron porque ya no pudimos hacer más nada. A nadie vamos a ventilar con 30 de frecuencia respiratoria. Es que ya estábamos lo último. Entramos en ventilación no protectiva. Entramos en ventilación desesperada. Claro. Porque ya no sabemos más qué hacerle, porque tiene 4,5 de volumen tidal, tiene 30 de frecuencia, le ponemos PIP, le sacamos PIP, y ya no sabemos más qué hacerle. Entonces, todo tiene que, el desastre, hay que prevenirlo antes. Bueno, se sobreinfectó ya, cultivémoslo, cambiemos el esquema antibiótico, hagamos un ecocardiograma, está sobrecargado de líquido, pongámosle furosemida, tiene una telectase, bueno, hagamos una fibrobroncoscopía, aprobémoslo, ¿sí? Eso es lo que yo trato de transmitir. ¿Mm? Eh, no es todo por culpa del respirador, también hay otras culpas asociadas, ¿no? Claro, claro. Me Justamente ahí, con el balance, perdón, con el balance. No, solamente lo que puedo hacer es decirle que nosotros tenemos balance, historia clínica electrónica, y que el balance está registrado horario por horario. Entonces lo que hicimos es evaluar el balance diario y hacer un promedio de ese balance. Y nos encontramos que los pacientes que tenían Billy Vortex posiblemente también estaban más inflamados, tenían un balance casi el doble que el otro grupo. Y eso posiblemente impactó. Claro. Tiene más edema pulmonar. Entonces ahí uno se plantea como planteó Marini y Atinoni en el Congreso, ¿no? Hay que ponerle furosemida y yo creo que tal vez tendríamos que haberle puesto. Ujú. Creo que Lenin. Sí, el doctor Tolentino, por favor, adelante con su comentario, pregunta. Adelante, doctor Tolentino. Buenas noches, ¿cómo está? Me parece que no tiene el audio prendido. ¿Alguno de los participantes, por favor? Sus preguntas, Aló, aló, comentarios. Doc, ¿me escucha? Sí, Sí, adelante, sí, doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Sí, le ¿Qué tal, Doc? escuchamos. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, doctor. Sí, Doc, tengo una pregunta, ¿no? Primero agradecer por la exposición que nos ha dado el Doc. Lo otro es, hace un momento ha hecho una comparación entre el Devin Pressure y el hematocrito. Y nosotros lo hemos usado bastante en pandemia, ¿no?
Y lo otro, mi pregunta sería, ¿cómo estimamos mejor la capacidad residual y qué valores en el ventilador mecánico serían mucho mejor estar haciendo el seguimiento? Bueno, Esa sería mi mira, pregunta. sí, el, la compliance es una variable indirecta que mide el tamaño del baby lamp. En mi trabajo de investigación, yo utilizo el tomógrafo, pero ese trabajo que yo mostré de potencia mecánica, yo llevo a los pacientes al tomógrafo, a una tomografía, y el tomógrafo me dice, es el gol estándar para medir capacidad residual funcional o el volumen pulmonar al final de expiración si está con PIP. En general se hace con mínimo, no se hace con 0 PIP, se acepta con 5 de PIP. Pero yo lo he dejado de hacer, no lo voy a hacer más, porque es muy complicado llevarlo al tomógrafo y es riesgoso. Entonces, eh, eh, no pretendo seguir trabajando en esa línea, pero el gol estándar es el tomógrafo para medir capacidad residual funcional. Pero la compliance te sirve. Viste que a medida que va disminuyendo la compliance, tenés que imaginarte un baby lamp cada vez más pequeño. Ujú, ujú. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, algún mensaje del doctor Lescano, no sé si quiere darnos algún mensaje de la actividad académica del día de hoy y las cosas de los lineamientos que vengan hacia adelante de investigación científica, pues estamos con mucho espíritu, mucho ánimo para seguir trabajando en ese sentido y hacer grandes cosas, como hemos comentado con acá nuestro amigo Néstor, que ha tenido a bien deleitarnos con esta presentación de su trabajo ganador del Congreso Panibérico Lima 2022, Jordi Mancebo en memoria a este gran maestro de la investigación científica. Así es, Buenas sí, noches. muy, muy grato. Sí, Gracias. adelante, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Soy el doctor Alex Castelo de Bolivia. Buenas noches. Doctor, bienvenido, Me buenas noches. place haber escuchado al doctor Néstor Pistillo. Muchas gracias, doctor Jaime Segarra. Un saludo, doctor Carlos Alberto. Ah, una pregunta simple y quisiera que me ayude a comprender. Nosotros también hemos tenido pacientes que han entrado con síndrome de distrés respiratorio severo, casi con el 90% de lesión pulmonar determinado por tomografía, y sin embargo hemos utilizado a veces oxígeno al 100%, con alta PIP, con volumen estidal bajo, siempre con los criterios de protección pulmonar. Sin embargo, con el tiempo, incluso después de haber hecho las posiciones prono por largo tiempo, hemos visto la remisión de los problemas, la resolución parcial de todo del proceso, hasta llegar a extubarlos. Y con el tiempo, hemos tenido pacientes que han tenido, bueno, alrededor de las 3 semanas, 4 semanas más o menos, hemos tenido pacientes que han llegado a respirar espontáneamente, traqueostomizados, todo, pero con frecuencias que no eran tan elevadas. La pregunta es esta: teníamos un criterio y un concepto de la toxicidad del oxígeno. Se decía de que más de 24 horas era prácticamente el pulmón irrecuperable. La pregunta es, ¿existe el fenómeno de remodelación pulmonar? Sí. Mira, te voy a contestar como me contestó una vez un taxista. Yo aprendí a manejar el grande. Entonces le pregunté por si tenía que hacer el service del auto. Y me dijo, mira, no es como los pacientes que se curan solos cuando tienen una enfermedad. La reparación es parte de nuestro proceso homeostático, ¿no? En el pulmón también existe la reparación. Es algo que no dije yo, pero también parte de ese driven pressure que se provoca puede ser por fibrosis pulmonar, el inicio de una fibrosis pulmonar. En la fibrosis pulmonar
si se produce, actúa como un sentido inverso, porque actúa como un corset. Evita la deformación pero con presiones elevadas. El problema de la fibrosis pulmonar es que produce trastorno de la difusión e intercambio de oxígeno. La toxicidad por oxígeno está demostrada, pero a nivel experimental, no tanto a nivel humano. Y es bastante controvertido en los niveles de oxígeno. Obviamente que en estos pacientes hemos utilizado niveles muy altos de oxígeno. Nosotros hemos utilizado hasta 70% y en algunos casos 100%. ¿Qué vas a dejar? ¿Que se muera? La realidad es esa. Y se han recuperado. Nosotros hemos tenido pacientes 6 meses en asistencia ventilatoria mecánica. Y hay un par de pacientes que tenemos todavía, que hace más de 1 año y medio que los tenemos en ventilación mecánica y que no nos cuesta por su cicatrización pulmonar y sus secuelas pulmonares sacarlo de la ventilación mecánica. Hemos tenido un paciente 5 meses en respirador, que era un chico joven de 29 años, que era físico-culturista. Perdió 50 kilos en el proceso, pero bueno, salió ventilando con su traqueostomía y se fue recuperando y está bastante bien. Sí, tenemos toda la misma vivencia. Bien, al margen de ello, muchísimas gracias. Al margen de ello, ¿qué importancia le da usted a la presión media, en este proceso como una variable del desarrollo de la bilis, por ejemplo? Y es clave, ¿sabes? Si vos calculás la presión media por el volumen tidal, queda un valor muy similar a la potencia mecánica. Es Sí, una sí. forma sencilla de calcular potencia mecánica. Obviamente que la presión media tiene sobre todo que ver con la inestabilidad hemodinámica. Cuanto más alta la presión media, mayor inestabilidad hemodinámica vas a tener. Porque representa la integral de los alvéolos que están colapsados, medio distendidos, hasta muy distendidos, en la curva del respirador, ¿no? Entonces, Sí, sí. cuanto más presión media tenés, más sobrecarga el ventrículo derecho tenés. Pero también, si vos multiplicas presión media por volumen tidal, te da un valor muy similar a la potencia mecánica. Eso está descrito hace 10 años por Marini. Es más, lo dijo en el Congreso Pan-Iberoamericano. Bien, muchísimas gracias, doctor. Sí, bien interesante, Néstor. Yo quería completar, digamos, tu respuesta. Nosotros en el Perú se hizo un estudio que es la Corte Intensivos del Perú, en la cual participaron 4 hospitales del Perú y el Hospital Hopkins, y justo se tuvo una data de como 1,450 y tantos pacientes, ¿no? Y dentro se publicaron varios papers, varios trabajos de investigación, y uno de ellos estaba relacionado a lo que acaba de preguntar el colega, o sea, el impacto que tiene la presión media en la mortalidad de los pacientes que desarrollan ARS en el transcurso de la ventilación mecánica. O sea, en el curso de la ventilación mecánica, en estos pacientes entre peruanos y americanos que ingresaron a este gran estudio, que es la corte intensivos, se vio que había factores predictores para el desarrollo del ARS en el curso de la ventilación mecánica, pues solamente más o menos al ingreso en este trabajo de investigación, solo el 30% eran pacientes intubados y que tuvieron ARS. Eso fue allá en el 2010 al 2013, se hizo este trabajo, un gran trabajo de investigación científica y que está publicado, y de ahí han derivado una serie de trabajos de investigación, y me gustó mucho la pregunta en ese sentido del doctor. Entonces, decirle que además de lo que nos has comentado, Néstor, hay evidencias científicas de diferentes trabajos que sí lo han demostrado en ese sentido. Muy bien, pues muchas gracias, Me Néstor. parece que Lenin levantó la mano. ¿Puede Sí, ser? Doc, adelante. este, entonces, Doc, ¿cómo saco el delta P, ¿no? Porque el delta P se hace entre la presión, hay varios deltas P en realidad, ¿no? ¿Cuál es el delta P que usted ha usado? La diferencia entre la plató y la PIP. La PIP total, ¿no? Claro. Ujú. Yo creo que Bill Lenin, ¿no?, quien siempre participa en nuestras actividades académicas,
quiere referirse que uno también puede calcular un delta P utilizando ya la presión, llamémosla así, meseta transpulmonar y el PIB transpulmonar, ¿no? Cuando uno No, ya... no, en este caso no, porque No, pacientes con COVID y viste, ponerle un balón ya era así complicado. es. Yo supongo que a eso se refería Lenin, ¿no? Si te referís a eso, no, medimos la presión Sí, meseta, pues, no Sí. medimos presión transpulmonar. En el otro trabajo sí medimos presión transpulmonar, pero en este que ganó en Mar del Plata en el Congreso Argentino, pero no en pacientes con COVID. Máxime que estos pacientes fueron la mayoría de estos pacientes fueron la primera y segunda ola. Y la verdad no era para ponerle un balón y estar jugando y poniendo riesgo. Nosotros atendimos, nosotros atendimos 24 médicos no de nuestro servicio no se contagió a nadie dentro de nuestro servicio, pero sí han venido de todas partes de Argentina que atenderse con nosotros. Hemos tenido 24 médicos y de los cuales 4 eran jefes de terapia intensiva y se nos han muerto algunos de ellos y han sido compañeros o colegas de toda una vida. Entonces, hemos sido muy respetuosos de ese tema de evitar contagio. Los datos que hemos obtenido, a mí me encantan medir las presiones transpulmonares, pero no era este paciente justo para medir presiones transpulmonares. Y además creo que uno debería hacer, en principio, trabajos que puedan ser aplicables en la mayoría de los pacientes, ¿no? Así es. Pero esto que has hecho, Néstor, y lo que nos has mostrado, definitivamente pues, nos permite hacer una ventilación mecánica personalizada, ¿no? Sí, Esa es obviamente. la idea, ¿no? Porque y siempre el mensaje que dejamos acá a todos los médicos intensivistas, los residentes que están en formación, es que dentro de la terapia intensiva uno tiene que hacer en los diferentes aspectos del paciente crítico una atención personalizada, ¿no? Y el saber medir, el saber calcular, el saber ajustar a cada paciente los parámetros de ventilador mecánico, nos lo permite esto que están mostrando, ¿no? Si no tenemos estos conceptos claros de cómo medir estos parámetros en cada uno de los pacientes, no vamos a poder hacer una ventilación mecánica personalizada y simplemente haremos una ventilación mecánica masificada, por así llamarlo, en donde te dicen, ¿sabes qué? Si todos tus pacientes que te ingresan a la UCI, a todos les pronas, a todos les pones tanto de volumen, a todos les pones tanto de PIB y los dejas ahí, ¿no? Algunos irán bien, otros no irán bien, pero no estás en la capacidad de poder cuantificar y poder decir quiénes tienen más probabilidades de ir bien o no. En cambio, lo que tú te has mostrado es lo que siempre dejamos ese mensaje. Aprendamos a evaluar paciente a paciente cuál es su condición, en este caso en la ventilación mecánica con el distrés, para poder aportarle lo más adecuado para ese paciente, ¿no? Yo Y creo lo, que no nos podemos apartar de la clínica, ¿no? Y del ¿no? sentido común. Como dijo Marini, empieza con la clínica, sigue con la clínica, termina con la clínica y si tiene duda vuelve a la clínica. Ujú. Me parece que tratamos de ser lo más concreto, tratar de sacar información que creo que es valiosa. Creo que, que si quiero transmitir algo, quiero decirle, miren, puede haber dream pressure normal, pero si un paciente tiene 7 centímetros de agua hace 2 días y hoy tiene 14, por más que sea 14, fíjense que algo está mal y hay que pararlo ahora, no cuando tenga 30 de delta P, que el paciente se va a morir. Así Hay es. que, hay que ahora, hay que ahora actuar. Aparte de ajustar el respirador, fíjense si no el paciente no agregó sepsis, si no se sobreinfectó el pulmón, si no hizo una telectasia, si no tiene sobrecarga de líquido, si eso no es un evento de un TEP, una sobrecarga de líquido, ¿sí? No miremos solo perdón, no miremos solo el PAFI. Fue mucho más revelador la CO2 que el riesgo por PAFI. Así ¿Eh? es. La hipoxemia refractaria fue un evento tardío, no fue un Así es. evento inicial, que fue controlable. Y si yo creo que tenemos que indicar, ECMO tiene que ser mucho más temprano, cuando se está destruyendo el pulmón, no cuando ya está completamente destruido. Claro. Y violar los principios de protección pulmonar y violar los principios de tener el menor driving pressure posible. Por querer tener un PAFI óptimo tampoco es Exactamente. es un grave error, ¿no? Son pacientes poco reclutables estos.
Así es. Bueno, yo quería preguntar al revés. Ustedes, permítanme hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo actuaron con el prono? ¿Hicieron prono prolongado? Nosotros hicimos prono prolongado. Y muchas veces hasta 3 días lo hemos tenido. Sí. Porque realmente la situación era compleja. ¿Ustedes qué No, hicieron? el mismo problema de repente que lo deben haber tenido ustedes era el problema personal, no sé si lo tuvieron en la magnitud que lo tuvimos nosotros. Nosotros sí nos vimos desbordados. Pero nosotros lo que hacíamos es el manejo inicial del paciente en supino, lográbamos protectividad pulmonar, lográbamos los objetivos que queríamos lograr, el paciente quedaba en supino. Cuando no lo lográbamos en supino, inmediatamente íbamos al prono. Y sí, el prono terminó siendo ya un poco más de experiencia prono prolongado, por lo menos 72 horas. En algunos pacientes hemos tenido la experiencia de hacer varios ciclos de prono, o sea, nos hemos repetido 4 o 5 veces. Sí. Y el concepto que hemos sacado en términos generales es, no sabes cuánto tiempo va a estar el paciente en ventilador mecánico, pero trate de hacerle el menor daño posible, porque después ya se puede ir recuperando el paciente. Pero si uno se desespera por querer recuperar al paciente de manera pronta, con un mal concepto de PAFI, ¿no? Entonces termina haciéndole más daño que Es beneficio. muy importante lo que decís. Creo que inicialmente todos cometimos el mismo error, ¿no? Queríamos que todo mejore. Estamos acostumbrados a un distrés de 5 días, Así pero es. no un distrés de 30 días. Ujú. Ese es el problema. Eso es lo que nos enseña. Si yo tengo que algo que rescatar del COVID-19, es que es un proceso prolongado, 20, 30 días en general. No es como una neumonía que le ponemos antibióticos, los 4 o 5 días mejora el PAFI y todo vamos bien, empezamos a despertarlo. Esto no ocurrió acá. Eran pacientes que venían mal, mejoraban, empeoraban, mejoraban, empeoraban, agregaban infecciones. Sí, Por eso muy que, bien, por eso muy que nosotros bien. en cierta forma, discúlpame, Jaime, nosotros en cierta forma, para hacerlo un poco coloquial, decíamos, los primeros tranquilizantes que se deben utilizar son para los médicos, ¿no? Sí. Para tranquilizarlos y que dejen que el proceso vaya avanzando, enfriándose, por así decirlo, de cierta manera, y no desesperarse, ¿no? Jaime, disculpa. Sí, nosotros sí en nuestra estrategia sí utilizamos la ventilación prona y la prona extendida de 72 horas, ¿no? Incluso hoy hemos hecho un trabajo de investigación, Néstor, que ahí te lo Me voy lo a debes, compartir, me lo debes. bien interesante, ¿no? O sea, más o menos casi el 80 y tantos por ciento de nuestros pacientes sí ingresaron a ventilación en prono extendido 72 horas y el promedio fueron 5 ciclos. A veces, pucha, con mucho corazón y tratando de dar y más y más y más por los pacientes, algunos pacientes llegaron hasta 7, 8 ciclos. Para que veas todo el tiempo que estuvieron en ventilación en posición prona, realmente fue así bien llamativo. Y pudimos hacer un análisis estadístico ahí con Diana Fernández y todo el equipo de investigación y sí encontramos que la ventilación prona extendida es una estrategia que disminuye la mortalidad de los pacientes con ARS severo por la COVID-19. Entonces, sí, pues son realmente experiencias, pero de hecho, definitivamente, digamos, nosotros sí nos fuimos desbordados totalmente por la pandemia, pero el número de pacientes que manejamos nosotros fue menor, pues, que el Hospital Javaliat y el Hospital Almenara, ¿no? O sea, sí tuvimos un hospital modular realmente, o sea, un prefabricado, y realmente la UCI Torre que nosotros tenemos, que es pequeña, la cerramos y todos nos pasamos ahí para hacer, digamos, y trabajar todos intensamente y realmente, como les dije, es algo que nos queda ahí bien grato para todos nosotros y bien escrito es que nuestra mortalidad en la segunda ola y de ahí para adelante ha sido menos del 10%, clarísimo, eso lo tenemos muy claro y lo tenemos registrado y creo que eso ha pasado en la mayoría de países del mundo porque esto fue una curva de aprendizaje para todos nosotros, digamos, y siempre rescatando las cosas tan loables que también ha hecho el doctor Lescano, ¿no? O sea, tratando de siempre la medicina, digamos, crítica, humanizada, personalizada, digamos, hay pacientes, es el enfermo, no son las enfermedades, ¿no? No todos los pacientes con ARS, digamos, son iguales, no todos los pacientes con sepsis, con choques sépticos son iguales. Estamos ante un paciente de manera individualizada, personalizada, y creo que es algo que tenemos que destacar siempre y de manera permanente y transmitir estas ideas siempre, digamos, a los colegas jóvenes para que esto siga para adelante y sigamos haciendo esta mística de la medicina crítica, ¿no? Bueno, realmente ha sido una
extensa ponencia, Néstor. Sabemos que ya tú estás alrededor de la medianoche. La verdad que te agradecemos de corazón. No, el agradecido soy yo por lo bien que me han tratado, por todo lo que he aprendido, por todo lo que me ha dejado el Congreso, por los amigos que pude hacer. Y no tengo más que palabras de agradecimiento a ustedes, felicitarlos nuevamente. Y lo que sí les propongo a aquellos que quieran rotar con nosotros, que son un centro de neurointensivismo principalmente y de trasplante, pueden hacerse. Yo les dejo mi mail. Tenemos muchos chicos de Bolivia, de Ecuador, así que son todos bienvenidos, de Chile, así que son todos bienvenidos. Mi mail es nestor.pistilio@hospitalelcruce.com, perdón, no es .com, .org, nestor.pistilio@hospitalelcruce.org. Ya, perfecto. Yo lo tengo registrado, yo lo comparto con todos los colegas de la Ciudad Peruana de Medicina Quedan Intensiva rotar con para nosotros que puedan transmitir a todos los colegas y y, médicos residentes y puedan hacer y las votaciones. Y creo que tenemos que unirnos los latinoamericanos en hacer proyectos de investigación juntos. Claro que sí. Lo que nos gusta que es medicina crítica y también mostrar nuestra voz, ¿no? Ujú, Nuestra voz latinoamericana es un trabajo de valor, ujú. porque lo Sí, podemos hacer. efectivamente, Néstor, sí, vamos a estar en eso con el Creo que SCAN y es todo una el equipo persona de que la nos Sociedad puede Peruana de Medicina Intensiva, trabajando en esta idea, en esta gran idea de trabajar, digamos, en investigación con los lineamientos que sean para nivel latinoamericano y podamos crecer en esta linda especialidad, siempre con ayuda a nuestros pacientes, a nuestro prójimo. De igual forma, quería invitarte, Néstor, para el 3 de enero vamos a tener la presentación del doctor Carguapoma. Es un doctor, un colega, un peruano que hace medicina crítica, hace neurointensiva en el Hopkins y que gustosamente se ha animado a participar con nosotros en estas actividades académicas. Y el día 3 de enero, el próximo mes, nos hará una presentación de investigación científica en neurointensivismo. Así es que desde ya estás invitado. Asimismo a todos y cada uno de los participantes invitados para el próximo mes, para que sigamos aprendiendo de la investigación científica en la medicina crítica. Muy bien, muchas gracias, doctor Lescano, muchas gracias a todos, muchas gracias, Néstor, un abrazo cordial para todos, fuerza para Argentina, que vaya bien el viernes en el hablar. partido que tiene también por delante. Muchas felicidades, muchas gracias a Igualmente, todos. Una Gracias. buena noche, un abrazo, Néstor, gracias, muy amables a todos. igualmente. Saludos, ya nos estamos viendo. Cuídense, buenas noches a todos.